Primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1 al versículo 13. Primero de Reyes, 10, del 1 al 13. Le invito a seguir la lectura bíblica del mensaje de hoy. Primero de Reyes, 10, 1 al 13. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestare. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído del oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, para la casa de las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. ¿Qué es lo que a ti te hace famoso? ¿Qué es lo que a ti te hace famoso? ¿Por qué vas a ser conocido tú en las generaciones venideras? ¿Tus hijos, los hijos de sus hijos? Vivimos en un tiempo donde el acceso a los medios masivos de comunicación ahora le pertenece a todo el mundo. Antes había unas cuantas estaciones de televisión y tú te sentabas y veías lo que había en la tele. Era una gran audiencia y unos cuantos produciendo contenido para los medios. Ahora, con un teléfono en tu mano, tú puedes poner cualquier cosa en el internet y mandarlo a todo el mundo y puedes convertirte en una celebridad instantánea. Millones de personas han hecho dinero o han hecho fama por todo tipo de cosas que le llaman la atención a la gente. Si tú buscas en el internet cómo puedo hacerme famoso, tú vas a ver personas dándote tips, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y si tú quieres ser famoso simplemente por la fama, tú puedes hacerte famoso si haces cualquier locura que le llame a la gente la atención. Tú puedes convertirte en una celebridad en TikTok, puedes convertirte en una celebridad en YouTube, haciendo belleza, Tienes que encontrar algo que te especialice y que te defina y te describa delante de un mundo donde hay tanto ruido y tantas voces. Y si estás dispuesto a invertir tu vida en esto, tú puedes convertirte en una persona famosa. ¿Cuántos de ustedes han oído, por ejemplo, de esta personalidad de internet, Gary el ajolote? ¿Ha oído alguna vez de Gary? Los niños, es muy popular entre los niños. Es un axolotl, una pequeña mascota, como una salamandra, color rosada. Y es una pequeña mascota, pero su dueña hizo un canal de YouTube. ¿Sabes cuántos seguidores tiene Gary el axolotl? 137,000. 137,000, y puedes ganar dinero por la gente viendo tus videos. Tiene mercancía, tiene camisetas, tiene todo tipo de cosas. Una salamandra. Bueno, más o menos como DFPC, ahí vamos ya más o menos llegándole. Tenemos 316 personas suscritas a nuestro canal. Ahí vamos, ¿verdad? Gary the Axolotl, el mensaje de esta iglesia. A lo mejor es mi culpa, ¿verdad? Como predicador eso habla mucho. Gary vende más que... Pero el punto es este. ¿Por qué vamos a ser conocidos?
En un mundo donde la fama puede alcanzarse por cualquier locura, ¿es malo perseguir la fama? ¿Es malo ser famoso? ¿O puede serlo? El pasaje que vamos a leer, versículo 1 al capítulo 10, comienza diciendo que esta reina, la reina de Sabá, vino a Salomón porque escuchó de la fama de Salomón por el nombre de Jehová. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 10 en Primero de Reyes, Dios había estado prosperando y bendiciendo el reino de Salomón. Dios había prometido su presencia y las bendiciones de su presencia, la sabiduría de Salomón, la riqueza de Salomón, como los instrumentos que Dios le había dado al pueblo de Israel como un reino para hacer una luz a las naciones. La fama que Salomón había desarrollado no era una fama que le pertenecía netamente a él. Era simplemente el reflejo que detrás de este gran rey había todavía un rey más grande. Salomón y su grandeza eran majestuosas porque él servía a un Dios majestuoso. La gloria de su reino, la prosperidad de su reino eran simplemente un reflejo de la gloria de Dios y la prosperidad de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que a través del pueblo de Israel Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Después en los profetas, en Isaías, habla de Israel y especialmente del Mesías que vendría por medio de Israel como alguien que sería luz a todas las naciones. Siempre ha sido el deseo del corazón de Dios de bendecir a otros a través de las bendiciones de su pueblo. La pregunta es ¿cómo? Dios quiere bendecir a otros a través de las bendiciones de su pueblo, desplegando su gloria, su belleza, diciéndole al mundo que lo que Dios hace por los suyos, lo quiere hacer aún por aquellos que están lejos de Él, atrayendo a la gente en necesidad para que vean que la verdadera vida solamente puede vivirse cuando Dios está en el centro de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la atracción de Dios era de afuera hacia adentro. A través de Israel, Israel iba a ser esta luz que atraería a todas las naciones a Dios. En el Nuevo Testamento ese patrón se revierte. En lugar de la gente viniendo a Israel, el pueblo de Dios es enviado a alcanzarlos donde ellos se encuentren, desde adentro hacia afuera. Pero siempre ha sido el corazón de Dios que su pueblo sea luz a las naciones. Recuerda el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un bote. Se pone en un candelabro para que alumbre a todos los que están en la casa. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Y la sal? ¿Para qué es la sal? Pues para varias cosas, ¿no? Si usted está cocinando, la sal es para darle saborcito a la comida. ¿Cómo sabe la comida sin sal? ¿Se ha comido un bistec sin sal? Ni siquiera la carne sabe buena, ¿verdad? Pero si usted la sazona, le pone aunque sea sal, ¿cómo va a saber? El saborcito, ¿verdad? La sal en la Biblia es un símbolo del sabor de Dios en medio de un mundo insípido. Lo que este mundo ofrece no puede satisfacerle, no sabe bueno, al final de cuentas se queda uno vacío. Si le pone la presencia de Dios, usted puede descubrir el verdadero sabor de la vida. Pero no solamente eso. En la antigüedad la sal también es un retardante de la corrupción, es un preservativo. Usted puede ponerle sal a la carne y la impide de que se eche a perder. La presencia del pueblo de Dios y de Dios en medio de su pueblo debería de ser esta presencia que refrena el esparcimiento del mal y la corrupción del pecado. El pueblo de Israel debía de serlo. Y aquí en el capítulo 10, en Primero de Reyes, precisamente vemos a Salomón teniendo una plataforma de influencia sobre las naciones donde la gente puede darse cuenta que las bendiciones que él tiene provienen de Dios. Hemos estado haciendo esta pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de la generación de Salomón, ¿qué vas a hacer con los dones que has recibido? Los dones son los regalos que Dios nos da, ya sean talentos naturales, dones espirituales, dinero, posición de influencia, lo que sea, tu trabajo, tu familia, todo lo que Dios nos confía como sus mayordomos, Dios quiere que lo usemos como un instrumento para dar testimonio de su gloria. Y Salomón tuvo la oportunidad de hacerlo con esta reina. ¿Qué sucede cuando Dios nos da la plataforma para hablar de su gloria y compartir qué bueno es Dios? ¿Le damos gloria a Dios o nos la quedamos nosotros y decimos, sí, es que mira, ahí en DFPC en español las cosas van muy bien porque mira, tienen tan buen pastor, ¿verdad? ¿Se trata de uno o se trata de Dios? En la Biblia siempre se trata de Dios, pero algunas veces el pueblo de Dios se confunde y pensamos que se trata de nosotros. Como vamos a ver hoy en el pasaje que acabamos de leer,
Salomón tiene una oportunidad de ser un instrumento para reflejar su gloria, pero hay ciertas cosas en el corazón de Salomón que han salido bien y otras que están empezando a salir no tan bien y que van a ser el talón de Aquiles de su reino. Solo un poquito de contexto antes de hablar de cómo ser un testigo eficaz para Dios. En el capítulo 9, si usted ve que Dios antes de esta bendición le dice a Salomón que él tiene que tener cuidado, no solamente con las necesidades de su reino, pero con su éxito. Hermanos, a veces, como el pueblo de Dios, tenemos retos cuando enfrentamos necesidad, pero tenemos retos más grandes cuando vivimos en prosperidad. Cuando usted y yo tenemos necesidad y a veces no tenemos dinero para pagar la renta o la comida, desesperadamente tenemos que buscar trabajo, tenemos que buscar la provisión, pero buscamos a Dios, ¿verdad? Y el Señor nos dijo, Señor, les dijo el Señor, cuando oren, digan, danos el pan nuestro de cada día. Oramos dependiendo de Dios y es difícil, pero déjame decirte que cuando enfrentamos dificultad, nuestra fe cristiana es purificada, es limpiada. Las rebabas de nuestra fe, Dios las corta y las pule para que llevemos más fruto. A veces Dios tiene que podarnos a través de necesidad para refinar nuestra fe y crecernos a imagen de Cristo. Necesidad no es problema para Dios. Dios ha prometido proveer lo que necesitamos si dependemos de Él. Pero la mayoría de las veces cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, a menos que haya persecución allá afuera, Dios nos bendice más allá de nuestra necesidad. Dios nos bendice abundantemente. Y de hecho vimos en 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que tenemos un buen Dios que nos da abundantemente para que disfrutemos todas las cosas. Dios nos provee generosamente. Y cuando Dios nos provee generosamente, a veces ahí vienen los retos de la prosperidad. A veces se nos olvida de dónde viene nuestra bendición y hacemos de la bendición un ídolo. Y cuando eso sucede, tenemos un problema más grande que la necesidad misma. Parte de eso es el problema de Salomón. A veces el reto más grande que tenemos como cristianos es ser fieles a Dios, no solo en nuestros fracasos, sino en nuestros éxitos. A veces el éxito se nos sube a la cabeza y la Biblia dice, antes que la caída viene el orgullo, antes que la caída viene el enaltecimiento. Mucho, mucho cuidado. Capítulo 9, solo para un poquito de contexto, versículo 1, escucha lo que Dios le dijo a Salomón. Cuando Salomón, primero de Reyes 9:1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como había aparecido en Gabaón. Esta es la segunda vez. Dios en su misericordia quería reforzar en Salomón, en el corazón de Salomón, que Salomón estaba a punto de embarcarse en la segunda mitad de su reino, donde iba a tener retos que no había enfrentado antes. Hasta ahorita, toda la historia de Salomón es victoria tras victoria. Fueran alianzas políticas como la que hizo con Egipto, la que hizo con la ciudad de Tiro, comerciales, fueran asuntos de construir edificios como el templo, sus propios palacios, fuera su poderío militar con los caballos y los carros, fuera el poderío económico con las riquezas y los tributos, la organización de su reino en liderazgo con todos los representantes que él tenía, todo hasta ahorita le había salido bien. Pero iba a haber nuevos retos. Y Dios aparece la segunda vez y mira lo que le dice, versículo 2. Le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahí está. La promesa de la presencia de Dios. La presencia prometida de Dios iba a estar con Salomón y su pueblo todos sus días. Versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, y de Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron,
y le sirvieron. Por esto ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Sobre aviso, no hay engaño. Dios es claro en sus expectativas con su pueblo y en lo que consiste la continuidad de su prosperidad. En el pueblo de Israel, en este caso, la prosperidad del pueblo de Israel dependía de su obediencia al pacto que ellos tenían con Dios. Y en el centro del pacto de Dios, como vimos en la dedicación del templo, estaba la obediencia a la palabra de Dios. Si tú y yo hacemos a un lado lo que Dios ha revelado acerca de cómo acercarnos a Él, al hacer a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado nuestra vida misma. Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en Mateo 4:4. Nuestra vida depende de su palabra. Y Dios le dijo a Salomón, Salomón, tú como el rey, tu trabajo principal es mostrarle al pueblo qué significa ser obediente a mis estatutos, mis decretos. Cuando tú lo hagas, esta nación va a vivir en justicia, va a vivir en equidad. Usted dio esa palabra, ¿verdad? En el discurso político aquí en los Estados Unidos. Equity. Vamos a hablar de equidad. ¿Qué significa eso? Bueno, para la cultura donde vivimos, justicia social, reparaciones, todo tipo de cosas, todo tipo de programas sociales que tienen que ver con el dinero y las finanzas, lo que la gente se merece o no se merece. En la Biblia, un reino de justicia y equidad es un reino que obedece la verdad de la palabra de Dios. Dios es el juez. Dios es el último que administra justicia y nos va a pedir cuentas. Cuando tú y yo nos ajustamos a su palabra, Dios nos promete que vamos a vivir en paz, con justicia y prosperidad. Si tú haces a Dios a un lado, nos vamos a hacer pedazos unos a otros. Unos a otros. Entonces yo le digo a Salomón, en esto va a consistir tu reino. Hasta ahorita todo iba bien, la segunda vez que Dios se aparece. ¿Será importante para Salomón poner atención a su Biblia? Increíblemente importante. ¿Sabes por qué? Porque entre más crezca el reino, entre más necesidades de liderazgo haya, no importa qué tan competente seas tú como ser humano, nuestra competencia es limitada. La obra que Dios demanda requiere no solamente líderes competentes, sino líderes dependientes de un Dios todo competente. Lo que Dios nos llama a hacer solamente puede ser logrado por Dios, no por nosotros. Y cuando nosotros dejamos de depender de Él, allá en el fundamento, en los cimientos de nuestra casa va a empezar a haber grietas. Mira lo que empieza a suceder en el versículo 10. Aconteció al cabo de 20 años, Primero de Reyes capítulo 9, versículo 10. Todavía estamos viendo contexto. Aconteció que al cabo de 20 años, bien importante. ¿Por qué es importante? Porque Salomón reinó sobre Israel 40 años y Salomón está a medio viaje. ¿Has oído hablar del punto sin retorno? Cuando los aviones van volando a un viaje largo, tienen cierto contenido de combustible. Y hay cierto punto en el viaje donde si lo pasas ya no puedes regresarte porque no tienes suficiente combustible. Tienes que llegar a un lado. Salomón está a la mitad de su reino. Has oído también hablar de la crisis de la media vida, ¿verdad? Cuando llega uno ya a los 40, yo tengo 44. Cuando llegas tú a los 40, empiezas a evaluar tu vida y empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que he logrado con mi vida? Empiezas a tener un poquito de crisis porque te das cuenta que toda tu vida tú has vivido creciendo como joven, madurando y es como cuando vas de subidita, ¿verdad? Todo es nuevo y ahí vas y con mucha energía y la llevas, pero llegas a la cima. Y si tienes suerte y vives unos 80 años, ya la hiciste, ¿verdad? Pero ahora adivina qué, vas de bajadita. El ir de bajadita, tú sabes lo que hay abajo, ¿verdad? Y tú empiezas a evaluarte y la gente dice, cuando llegas a los 40, ya lo que hiciste, hiciste. Tu educación, tu carrera, tu carácter, ya eres quien eres, ya eres un hombre, una mujer maduro y el resto de tu vida más bien es cosechar lo que le pusiste. Si tomaste las decisiones equivocadas en esos 40 años, vas a cosechar las consecuencias. Si la hiciste bien, a lo mejor vas a cosechar bendiciones. Muchos de nosotros empezamos a desesperarnos. Bueno, Salomón está a la mitad de su reino aquí. Y empieza a ver pequeñas grietas en sus cimientos. Mira lo que sucede en el versículo 11. Versículo 10 de nuevo. Aconteció que a cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová, la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro, de ciprés, cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades. Déjame regresar otra vez. Leamos el 11. Dice, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea,
Salió a Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tienen hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. 120 talentos, un talento es como 40 kilogramos de oro, como 80 y tantas libras. Más de 9,000 libras de oro es lo que Hiram le había dado, más toda la madera y todos los recursos de su gente para construir el templo, construir los palacios. Y Salomón, en un reino donde había construido con tanta riqueza y puesto impuestos pesados al pueblo, empieza a darse cuenta que una cosa es hacer y otra cosa es mantener el reino que ha formado. Y como este intercambio comercial, Salomón quiere corresponder, pero le da, en lugar de darle a Hiram lo mejor de su reino, le da las sobras, una tierra buena para nada. Y cuando el rey de Tiro viene, un imperio comercial enorme, viene y ve y dice, yo pensé que éramos cuates, yo pensé que estábamos en la misma página, yo te he dado tanto y tú me das. ¿Sabes que algunas veces en nuestro éxito, tratando de mantener lo que hemos formado, algunas veces las personas que han estado con nosotros en este caminar son aquellas que es más fácil sacarles ventaja? Si alguna vez has construido un negocio aprovechándote de otros, si alguna vez has recibido fama acreditándote el sacrificio de otros por los cuales te permite Dios tener esta plataforma, ahí empieza a haber grietas en tu carácter. Todavía nada grave. Hasta ahorita, en el capítulo 9, no hay más que alabanza para Salomón y su reino y sabiduría, pero aquí empieza a haber problemas. Y si tú sigues leyendo, tú empiezas a ver que Salomón puso sobre el pueblo esclavos. Salomón empezó a hacer una rotación al pueblo de Israel donde se los llevaba por meses de sus familias para trabajar aquí. Aquí empieza a haber problemas que ahorita son pequeñas grietas, pero cuando hay presión sobre este edificio, las pequeñas grietas se convierten en aberturas grandes, grietas grandes. Y es lo que empieza a pasarle a Salomón. Aquí nomás hay humo, todavía no hay fuego. Llegas tú al capítulo 10 y en el capítulo 10 Salomón, todavía en el esplendor de su reino, su fama ya se ha convertido en algo que las naciones hablan de ello. Llega una reina, la reina de Saba. Y Dios le da la oportunidad a Salomón, por medio de su provisión, de su sabiduría y de sus riquezas, le da Dios a Salomón la oportunidad de convertirse en un testigo efectivo de la gloria de Dios. Dos áreas que Dios le dio a Salomón para ser un testigo efectivo son las mismas que Dios nos da a nosotros como testigos de Cristo. ¿Cuáles son esas? La bendición de la presencia prometida de Dios provee los recursos que capacitan a su pueblo para convertirse en testigos efectivos por medio de dos cosas. La primera de ellas es esta: la sabiduría de sus palabras, nuestras palabras. Nota lo que pasó en el altar de Salomón. Ahí en el capítulo 10, versículo 1 al 3, la reina viene y nota lo que dice: por la fama que había alcanzado por el nombre de Jehová, versículo 1. Dice, vino para probarle con preguntas difíciles. El reino de Sabá era un reino en el sur de Arabia, más o menos unas 1,600 a 2,000 millas de distancia. A pie era un buen rato de camino. Un buen rato de camino, pero había ido tan lejos porque, como Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, que ella venía buscando la sabiduría de Salomón. Mira el versículo 2, dice, vino a Jerusalén con un séquito, con grandes regalos, camellos en abundancia. Versículo 2 al final dice, cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas, nada hubo que el rey no le contestase. Esta mujer, como un gentil, como un gobernante rico y gentil, viene buscando la respuesta a preguntas difíciles en su corazón. Preguntas, seguro, que tienen que ver con el significado de su vida. Preguntas que tienen que ver con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y todo lo que Salomón habló con ella, la mujer se quedó asombrada. Ahora, obviamente, esto era porque Salomón era un hombre muy sabio, ¿verdad? Mira, busca por favor Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Deuteronomio 4, 5 al 9 te dice de dónde vino la sabiduría de Salomón. ¿Era porque Salomón era muy inteligente? ¿O era que Dios le había dado algo que el pueblo de Israel tenía y las naciones estaban? Mira, Deuteronomio 4, versículo de 5 al 9. Dice, mirad,
Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La sabiduría que Salomón tenía era la gran herencia espiritual que Dios había venido acumulando desde el llamado de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés y la ley, los jueces, Samuel, los sacerdotes. Dios le había dado a Salomón una sabiduría que dependía de la inspiración de las palabras de Dios, de la revelación de Dios, de la Biblia. Obviamente Salomón no tenía toda la Biblia, pero la Biblia, las porciones que tenía en ese tiempo, revelaban a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios que quería bendecir a su pueblo y traer justicia, a un Dios que le decía a su pueblo cómo evitar el pecado y vivir para él. Y el primer y más importante paso para ser de testimonio y bendición era recibir esas palabras y comunicarlas a sus hijos y no olvidarse de que Dios era el que les daba esa sabiduría. Tú y yo tenemos la misma bendición. Dios nos ha dado su palabra, pero Dios nos la ha dado para convertirnos esta palabra escrita en palabras vivas. Dios quiere que tú y yo, como seguidores de Cristo, tomemos estas palabras y dejemos que la palabra de Dios se implante en nuestro corazón para que nos transforme. ¿Cómo podemos ser de testimonio a otros? Lo primero que va a poner la gente alrededor su atención en nosotros es nuestras palabras. El Señor Jesucristo mismo dijo: de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que sale de tu boca refleja lo que hay en tu corazón. Cuando la gente tiene problemas alrededor y Dios te ha puesto oyendo esos problemas, ¿qué es lo que les dices? Tus propios hijos en tu casa escuchan la palabra de Dios de ti. Cuando vienen con problemas existenciales, problemas en su vida: papá, ¿cómo voy a saber con quién me voy a casar? Mamá, ¿cómo voy a saber qué trabajo Dios quiere, este o este? Mamá, tengo dudas. Cuando un niño tiene un bullying en la escuela, cuando enfrentamos los problemas económicos, cuando enfrentamos problemas de salud, tenemos la sabiduría de Dios para resolverlos. Y hablamos la palabra de Dios como testimonio a otros. Esta reina vino con un corazón atormentado por todas sus dudas, problemas y conflictos y enigmas. Los expone y Dios le da a Salomón su palabra para poder apuntarle hacia Dios. Nuestra lengua es importante en el testimonio que Dios nos ha llamado a dar. Mira, acompáñame, el Nuevo Testamento también está de acuerdo con esto. En Santiago capítulo 3, tú y yo vivimos en un mundo donde la lengua y la comunicación puede ser increíblemente tóxica. En Santiago capítulo 3, Santiago nos dice que tenemos que tener cuidados como seguidores de Cristo en cómo hablamos, porque lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Capítulo 3, tú lo puedes leer todo, pero vamos a leer partes de ello. Dice, capítulo 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre todos los miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y si aparte de nuestras palabras le añadimos que ahora podemos comunicarnos en los medios sociales, las redes sociales, lo bueno es que cada vez que yo me meto al Facebook o al Instagram, todo el mundo siempre ora por mí, ¿verdad? Siempre es de tanta bendición y ánimo. ¿Qué hay en el Facebook? ¿Qué hay en el Instagram? ¿Qué hay en los medios, en el Twitter o X? ¿Qué hay? Un reflejo de nuestra humanidad, y mucho de lo que hay ahí es tóxico.
Hay chismes, hay mentiras, hay celos, hay pleitos, todo tipo de veneno. Mira lo que dice aquí el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y amarga. Como cristianos, Dios nos ha llamado a que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal para dar gracia al que nos oye, sazonada con la palabra de Dios. Si nosotros somos personas chismosas, si nosotros somos personas maldicientes, si nosotros somos personas quejumbrosas, si nosotros somos personas que siempre somos negativos en nuestro hablar, ¿cómo vamos a dar testimonio de Dios? ¿Cómo vamos a ser de influencia a otros? Mira la diferencia. ¿Cuál es la sabiduría verdadera? ¿Cuál es la sabiduría que Salomón le demostró al reina de Sabá? Versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No solamente son nuestras palabras, nuestro hablar tiene que estar de acuerdo con nuestro andar. Dice la gente, las palabras se las lleva el viento, no las palabras de Dios. Dios promete que su palabra siempre hace lo que Dios quiere. Empieza con nuestras palabras, pero es confirmada con nuestros hechos. Cuando tú hablas la palabra de Dios, Dios promete que su palabra nunca vuelve vacía. Pero cuando tú vives la palabra de Dios, al fruto que ya lleva, Dios le da más fruto. Es lo que dice aquí. Muestre por sus buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nuestras palabras son el primer frente de testimonio en un mundo de comunicación tóxica. Mira, estudio tras estudio muestra que muchos jóvenes y niños quieren apartarse de la iglesia porque ellos ven una diferencia entre lo que los padres dicen, profesando ser creyentes, seguidores de Cristo, y lo que viven en su casa. Tú y yo venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Hoy, hermano, bien bendecido. En victoria, mi hermano. El gozo de Cristo en mi corazón. Todo tipo de clichés y palabritas aquí y allá, ¿verdad? Acabamos el servicio. Saliendo nos subimos al carro. Ya están los chiquillos, ¿verdad? ¿A dónde vamos a comer? No, yo quiero aquí. No, yo quiero que. No, yo. Bla, bla, bla. Y de repente empieza uno a pelearse. ¿Qué escuchan nuestros hijos? Tocan la puerta. Dile que no estoy. ¿No dijiste que eres cristiano? Sí, pero es el de la tarjeta de crédito. Cuando tus palabras no reflejan las palabras de Dios, cuando tú no andas en integridad, como Dios le dijo a Salomón, no eres de buen testimonio a otros. Pero no solamente son nuestras palabras. Con nuestras palabras Dios quiere demostrar la superioridad de las obras de Dios en nuestra vida, nuestro testimonio. Y este es nuestro andar. Pero volviendo a 1 de Reyes capítulo 10, la reina de Sabá, el énfasis en los primeros 3 versículos es en lo que ella oyó. Versículo 3, Salomón le contestó todas sus preguntas, nada hubo que el rey no le contestase. Pero el versículo 4 hay un cambio de énfasis. Dice, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, la comida a su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Literalmente, le quitó el espíritu, le quitó el aliento. Se quedó, wow. Tus palabras ahora tienen que ser demostradas prácticamente con tus acciones. Así como Dios se revela a sí mismo por sus palabras y sus hechos. El pueblo de Dios apunta a la gloria de Dios por nuestras palabras y por nuestros hechos. Cuando tú vives para Dios y obedeces la palabra de Dios, tu vida, no te estoy diciendo que vas a ser rico, que vas a ser más guapo como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No, aquí nunca hay problema. No. Puede que haya un montón de problemas.
montón de problemas, pero en todos los problemas vas a tener la presencia de Dios y su provisión para tus necesidades. Te va a ir bien cuando a todo mundo no sabe ni dónde es arriba ni es abajo. Vas a tener dirección en tu vida porque Dios va a estar contigo aún en medio de las pruebas. Dios te va a bendecir y la gente lo va a poder ver. Pero si tú hablas grande como cristiano y vives en pequeño porque no obedeces, el Señor Jesús nos dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Cómo sabe el Señor que le amamos? Dice, ustedes me aman si guardan mis mandamientos. Es tu obediencia y tu andar que demuestra que realmente crees en las palabras que dices creer, la palabra de Dios. ¿Cómo se ve nuestra vida? La manera en que te vistes, la manera en que comes, la manera en que te conduces con tu familia, que provees para los tuyos. Todo eso es importante para Dios. Tú a lo mejor hablas de pureza, ¿verdad? Pero si te vistes de una manera que no es modesta, ¿estás haciendo justicia a Dios? Tú hablas de cómo Dios ama a la familia y quieres ser el líder de la familia, pero si no provees para los tuyos, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? ¿Te gusta comer? Pues hay que chambearle. Tienes que cuidar de los tuyos. Tu primer ministerio es tu familia. Dices que el Señor es el Rey del universo. ¿En qué le sirves? ¿Cómo demuestras tu vida como parte de la congregación? ¿Eres consumidor o eres colaborador? El reino de Salomón demostraba que no era nada más hablar. Dios lo demostraba con acciones tangibles que el mundo podía ver. Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quería hacer con la bendición de Salomón en su reino es demostrar que detrás de un gran reino hay un gran rey y ese gran rey es Dios. Y que el que se merece la gloria es Él, no la gente. Y la reina se da cuenta de ello. Mira lo que sucede allí en el versículo 6. Dijo el rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas, de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría el bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Escucha versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, ¿a qué? Versículo 9, ayúdame, porque Jehová, ¿a qué? Ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La historia de Salomón comienza en 1 Reyes 3:3, donde dice que Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos y decretos. Y aquí una reina gentil se da cuenta de que es cierto. No solamente Salomón amado a Dios, Dios amado al pueblo de Israel y a Salomón, les ha dado justicia y equidad. La historia del reino de Salomón hasta ahorita es una historia de lo más importante en nuestra relación con Dios. Un amor correspondido. Dios nos ama y por eso nosotros le amamos a Él. Todo lo que Dios nos da son muestras de su amor para que invitemos a otros a amarle a Él. La reina se da cuenta. Por cierto, esta declaración no significa que ella se convierte inmediatamente necesariamente, es posible, pero se queda en un punto donde aunque ella declara esto, no sabe cómo adorar a este Dios. Y Salomón tiene una oportunidad de oro. Dios, como decimos en México, ¿verdad? Se la pone de pechito. Listo. Pero ¿sabes qué hace Salomón? Intercambia regalos y no le dice nada acerca de este Dios que le ha bendecido. Salomón le contesta sus dilemas, pero no le presenta al Salvador. Tú y yo muchas veces somos así. Tú y yo le decimos a la gente cómo vivir moralmente, pero no le explicamos cómo tener una relación personal con Dios. Como vamos a ver la próxima semana, el silencio de Salomón se convierte en una crisis que su pasividad, conforme se vuelve más viejo, acentúa más y más. Poco a poquito, Salomón deja de intencionalmente darle gloria a Dios y se vuelve alguien pasivo que permite que los ídolos se apoderen del pueblo de Dios. ¿Quieres saber cuál es un termómetro de nuestra vida espiritual que nunca falla?
¿Cómo es que tú das testimonio de Dios? Si te da pena hablar del Evangelio, si te da pena servir y tú dices, no, hay que nomás vean mis obras, pero no compartes la palabra de Dios, hay un problema. Si tú nomás compartes la palabra de Dios, pero tu vida es un desastre y no dejes que esta palabra la transforme, ahí hay un problema. Dios quiere nuestras palabras y nuestros hechos. Y para eso es el discipulado. Las semanas que vienen, hermanos, Dios tiene un desafío para nosotros como DFBC en español. Nuestra comunidad hispana está en crisis. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres que con sus palabras y con sus hechos demuestren que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero si Dios checara nuestra temperatura espiritual ahorita, ¿cómo seríamos? ¿Seríamos fríos, tibios, calientitos? El Señor Jesús le dice a la iglesia en el Nuevo Testamento, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere personas comprometidas con su palabra y que vivan para Él. Seremos nosotros de esos y será nuestra fama, una fama que se conozca porque apuntamos a otros a Cristo, no nosotros, a Cristo, o que seremos conocidos por cualquier otra cosa. Me cerraré con esto. En un mundo de fama y gloria superficial, Dios está llamando a DFBC a convertirse en una comunidad donde el pueblo de Dios habla y vive de tal manera que nuestro testimonio invita a otros a ser parte de la verdadera gloria de Dios. Habla la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, hoy venimos delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces lo que cada uno venimos cargando de la semana, Señor. En este lugar habemos, Señor, los que luchamos con nuestras palabras, Señor. Habemos los que para nosotros el chisme es una lucha constante. Las mentiras, que aún incluso algunas veces llamamos piadosas. Señor, a veces es la negatividad, a veces son las quejas, la murmuración, Señor. A veces son la amargura, los celos, Señor. A veces nuestro hablar refleja el corazón que hay en nuestro corazón. Y a veces, Señor, nuestras acciones no te dan gloria. A veces, Señor, nuestro testimonio es pobre delante del mundo, nuestros hijos. Te quedamos mal, Señor. Pero, Señor, para todo esto tú ya has provisto. Como le dijiste a Salomón, Señor, nos diste tu palabra. Nos has dado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Y por tu Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, tú has puesto tus leyes, Señor, en nuestro corazón. Nos estás transformando a imagen de Cristo. Tu palabra dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, no se trata de nuestras virtudes, se trata de las tuyas. Y esta mesa nos recuerda, Señor, que cuando fallamos, tú eres más que suficiente. Tú, Señor, por tu Jesucristo ya has ganado la victoria. Así que nos acercamos a ti no confiando en nuestras virtudes ni en nuestros recursos, sino en la provisión de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, este pan y esta copa nos recuerda que cuando nos equivocamos o pecamos, en ti hay perdón, en ti hay restauración. Es que venimos a esta mesa recordando que lo que tú mandas en Cristo, tú lo provees. Gracias, Padre. Permítenos, Señor, cuando tú nos des la oportunidad de compartirles a otros quién eres tú, que no nos quedemos en silencio, nos quedemos con la gloria para nosotros, sino, Señor, que apuntemos a ti, que podamos decirle a la gente, oh, esto no es por mí, es por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre.